Muy bien, hermanos, vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy tenemos la sexta enseñanza de la serie de sermones que iniciamos hace unas 6, 7 semanas sobre esta serie de sermones. La titulamos Yo Soy. Y estamos estudiando en el Evangelio de Juan 7 declaraciones que Jesús hizo y usó esta expresión. Comienzan con el yo soy. Hemos predicado hasta el día de hoy 4 de estas declaraciones. Hoy vamos a ver la declaración número 5. Estudiamos yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Y la semana pasada estudiamos yo soy el buen pastor. El día de hoy el mensaje se titula Yo soy la resurrección y la vida. Y este es un mensaje muy esperanzador. Yo espero que usted salga de este sermón en esta mañana muy animado y con mucha esperanza en su corazón. Vamos a estar basados allí en Juan capítulo 11. La semana pasada vimos Juan capítulo 10 y termina el capítulo 10 diciéndonos que Jesús se retira al otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista estuvo bautizando, porque recuerden que hemos estado viendo que había un fuerte conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Ya estamos hablando de la última etapa del ministerio de Jesús. De hecho, lo que vamos a estudiar el día de hoy ocurre unas semanas, unos días antes de que Jesús sea arrestado. Así que hubo mucha tensión al final del ministerio de Jesús y Jesús se retira a este lugar, al otro lado del Jordán, y estuvo varios días allí predicando y enseñando. Y dice la palabra del Señor que muchas personas creyeron en Él. Ahí lo leemos en el capítulo 10, versículo 41, y al final, en el versículo 42, dice que muchas personas creyeron en Jesús mientras estuvo predicando allí en esa región. Y estando allí, comienza el capítulo 11 del Evangelio de Juan y comienza con una noticia que Jesús recibe. Hay un mensajero que llega y envía una noticia de esta familia, los 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, que son muy famosos en las Escrituras. Y hay una noticia sobre la enfermedad de Lázaro. Jesús recibe una mala noticia de que Lázaro está muy enfermo. Pero esta familia aparece por primera vez. Si uno se ha estado leyendo y estudiando el Evangelio de Juan, se da cuenta que es la primera vez que se mencionan Marta, María y Lázaro. No se habían mencionado antes. Tenemos que ir entonces a Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, porque allí en Lucas encontramos algunos detalles informativos sobre esta familia. Seguramente algunos de ustedes le conocen. No voy a leer todo el pasaje, solamente algunas referencias que están allí. Vivían en una ciudad, en una aldea muy cerca de Jerusalén, más o menos unos 2, 3 kilómetros de Jerusalén. Vivían Marta, María y Lázaro. Y la Biblia es interesante porque describe a María como una mujer calmada y que estaba siempre interesada en escuchar y prestarle atención a la gente. De hecho, Jesús un día va a visitar a su casa y María se queda escuchando las enseñanzas de Jesús, pero también dice que Marta, su hermana, era de esas personas como yo, que no me gusta mucho sentarme a escuchar, sino que me gusta trabajar. Y Marta era como un ventarrón. Seguramente usted puede identificarse con una u otra. A veces somos calmados, tranquilos. Marta era como yo, un ventarrón para acá, para allá, moviendo cosas, trabajando, cocinando. Mire lo que dice el versículo 41 de Lucas capítulo 10. Jesús le dijo, porque Marta viene y le dice a Jesús, Señor, ¿no te preocupa que María esté aquí sentada de floja sin hacer nada mientras yo estoy cocinando y preparando comida para todos ustedes? Porque María era así, María se quedaba para escuchar y se le olvidaba que la gente tenía que comer, pero a Marta siempre estaba pendiente de eso. Jesús le dice, sin embargo, Jesús le dice, ahora, esto no quiere decir que una es mejor que otra, sencillamente son personalidades diferentes, ¿verdad? Pero Jesús le dice, Marta, Marta, versículo 41 de Lucas 10, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto nos habla un poquito de cómo era cada una de ellas. Tenían un hermano que se llamaba Lázaro,
que sufría de una enfermedad. No sabemos exactamente de qué padecía Lázaro, pero esta enfermedad se agrava. Y lo que encontramos en el capítulo 11 es que Jesús recibe una noticia y le dicen a Jesús que Lázaro, su enfermedad ha empeorado y está muy mal de salud. Vamos a ir a Juan capítulo 11 para leer. Dice así, desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea donde vivían María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y aquí Juan hace un paréntesis y nos adelanta algo que va a ocurrir más adelante o que él narra más adelante. Dice, María es la que unge al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Una de las cosas que vamos a observar en todo este pasaje es que esta familia de estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, tenían una relación muy cercana con Jesús. Eran muy amigos. Algunos de los eruditos de los textos originales, aunque la Biblia no lo menciona, piensan que posiblemente había cierta relación de parentesco. Posiblemente María pudo haber sido la tía de la mamá de estos muchachos. Había alguna relación. La Biblia no lo detalla, no le puedo decir yo aquí a ustedes que eran primos. Lo cierto es que la palabra de Dios nos dice que eran muy cercanos. Y Juan usa la palabra fileo, que es de amor filial, el original que dice aquí al que amas, y la palabra que se traduce allí, al que amas, es al que fileas, es el amor filial. El que tiene una relación muy cercana está enfermo. Ahora, versículo 4, y este versículo es importante para entender todo lo que ocurre después. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quédese con ese texto en su mente porque es importante para entender todo lo que está ocurriendo en este pasaje. Jesús dice una vez más, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, fíjense lo que ocurre. En medio de estas circunstancias, Jesús recibe la noticia de que Lázaro, su enfermedad, ha empeorado y Jesús no reacciona como muchos de nosotros, como yo particularmente hubiese reaccionado. Jesús no hace lo que la gente espera que debería hacer, porque Jesús lo que hace es esperar a que la enfermedad de Lázaro se ponga peor. Jesús no sale inmediatamente a visitar a sus amigos para orar por Lázaro, para sanar a Lázaro, sino que Jesús espera que esta enfermedad, que la situación se empeore, que la situación de Lázaro se ponga más grave. Incluso Jesús espera que Lázaro muera. ¿Ok? Mire lo que dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, al otro lado del río Jordán. Y luego, después de esperar 2 días, le dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Entonces, otra vez, Jesús, en vez de ir a Betania, a casa de Lázaro, para sanarle, Jesús espera 2 días a que la enfermedad agrave y luego dice, pues vámonos al otro lado de la ciudad. En vez de ir a Betania, se van hacia el sur, hacia Judea. Permítame hacer un paréntesis aquí porque yo creo que es importante antes de seguir recordar un poquito por qué Juan está narrando estas historias y por qué describe las cosas como las describe. Les dije la semana pasada que el propósito de Juan al escribir este evangelio era que personas como usted y como yo, que íbamos a leer lo que él había escrito muchos cientos de años después, tuviéramos la oportunidad de conocer y darnos cuenta de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo podamos tener vida eterna a través de él. Juan 20, 30, 31 dice, escribe Juan diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales yo no escribí, dice Juan. No están escritas en este libro, pero estas, es decir, lo que estamos leyendo hoy, Juan capítulo 11, se han escrito
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Es decir, cuando leemos Juan 11, tenemos que tener en la mente, Juan quiere que yo sepa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y para que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Ahora, versículo 25, es el último texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, dice así: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De esa forma termina Juan su Evangelio. Juan termina diciendo: lo que está aquí escrito en este libro, en el Evangelio de Juan, no es toda la vida de Jesús. Jesús hizo muchas otras cosas. Yo escogí y seleccioné estas señales para mostrarle a la humanidad en toda la historia, en todos los idiomas, en todas las culturas, que Jesús es el Mesías, el Dios encarnado que vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario. Creyendo en Él, ustedes pueden tener vida eterna. Por eso Juan, yo pensé que muchos iban a decir amén, voy a decirlo otra vez y darle una oportunidad. Juan escribe este evangelio y dice: esto lo escribí para mostrarle a ustedes que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios encarnado, que vino a este mundo, murió en la cruz por nuestros pecados. Muy bien, ese amén está un poco mejor, ¿verdad? Entonces, cuando leemos Juan capítulo 11, tenemos que tener en mente que Juan escribe esto que escribe con un propósito. El propósito es que nosotros conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y si creemos en Él, podemos tener vida eterna. Vamos a regresar otra vez a Juan capítulo 11. Mire, el versículo 4 nos da la idea como que si Jesús estuviera esperando a este mensajero. Como que si Jesús sabía que iba a llegar, y no solamente sabía que el mensajero iba a llegar, sino que Él sabía lo que iba a hacer, lo que iba a ocurrir. Por eso Jesús espera, dice Jesús, versículo 4 del capítulo 11, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, Jesús nos está diciendo aquí que esta circunstancia que está ocurriendo para esta familia, Marta, María y Lázaro, esta enfermedad que Lázaro sufre y que va a tener un desenlace fatal en los próximos días, Dios la va a usar para algo importante, algo más trascendente, más que va más allá de la vida de Lázaro y de la vida de esta familia. Entonces vimos en los versículos que leímos anteriormente que en vez de salir a casa de María, Marta y Lázaro para sanar a Lázaro, Jesús se queda esperando que Lázaro muera. Versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente a sus discípulos en el capítulo 11, versículo 14, Lázaro ha muerto. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuando leemos este capítulo y estudiamos este capítulo que aquí está pasando algo más importante que la muerte de Lázaro, que la enfermedad de Lázaro. Hay algo más allá, hay algo más grande, hay algo más importante que el dolor que está viviendo Marta, María y los amigos de Marta y María y Lázaro por la muerte. Versículo 15. Y aquí encontramos, yo quiero darle 3 propósitos en esta mañana que Jesús, porque Jesús dice esta enfermedad no está para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿no? Para la gloria de Dios. Quiero darle en esta mañana 3 propósitos para esta circunstancia. Y luego vamos a estudiar un poquito más lo que significa lo que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, que ya lo vamos a ver. Versículo 15, para que nos demos cuenta que aquí está ocurriendo algo más grande que la muerte de Lázaro y el dolor que está viviendo su familia. Versículo 15 dice, y me alegro, el anterior dice Lázaro ha muerto, y el versículo 15 dice, y me alegro por vosotros. Parece extraño, ¿verdad? Después de la declaración del verso 14, Lázaro ha muerto, que Jesús diga me alegro, pero miren lo que dice, me alegro de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que ustedes crean, para que ustedes crean. Para que creáis, dice esta versión, pero ahora que está muerto, vamos a ir a su casa.
Y aquí encontramos el primer propósito. El primer propósito que Jesús o que Dios está usando esta circunstancia es fortalecer la fe de sus discípulos. Jesús quiere usar esta circunstancia para fortalecer la fe de sus discípulos. Fíjense, les dije anteriormente que este milagro es el último milagro que encontramos en el Evangelio de Juan y que ocurre pocas semanas, días antes de la última Pascua que Jesús celebra con sus discípulos. ¿Recuerdan aquella Santa Cena, verdad? Que los artistas en el mundo han pintado esta pintura famosa de la Santa Cena. Pues esto ocurre días antes de ese momento en que Jesús celebra la última Pascua con sus discípulos, se va al jardín de Getsemaní y por la traición de Judas, entonces Jesús es arrestado. Esto ocurre tal vez unos 12 días antes de esa última Pascua. Y Jesús sabe por lo que sus discípulos van a enfrentar. Jesús sabe lo que viene, Jesús sabe lo que va a ocurrir y Jesús dice que quiere que esta experiencia sirva para fortalecer su fe, para hacerlos más fuertes, para que su fe crezca. Ahora, vamos a continuar leyendo porque Jesús llega a Betania al cuarto día de que Lázaro ha muerto y allí comienza entonces el contexto de nuestro pasaje, la enseñanza del día de hoy. Versículo 17 dice así: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro había muerto, lo habían enterrado 4 días. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, que son más o menos, cuando uno saca la conversión de la medida estadios en la Biblia a nuestra medida métrica. Yo particularmente no hablo en millas, hablo en kilómetros, más o menos unos 3 kilómetros, son como unas 2 millas, más o menos. Dice así, versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Este es importante. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María ni se enteró. María se queda en casa. Recuerden que Marta y María eran diferentes. Marta salía corriendo, pero María era un poco más tranquila. Versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como una especie de reclamo. Versículo 22, mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, y aquí está la declaración del mensaje de hoy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos a profundizar en esta declaración que Jesús hace un poquito más adelante, pero quiero mostrarle los otros 2 propósitos. Le dije que le iba a dar 3, ¿verdad? Vamos a ver 2 propósitos más para que entendamos lo que está ocurriendo alrededor de esta circunstancia. Mire lo que dice versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, susurrándole tal vez al oído, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Es importante que usted observe que Jesús no viene a casa de María y de Lázaro. Jesús no viene para estar con ellos, Jesús viene a otra cosa. Jesús se queda afuera, ni siquiera entra a la ciudad, no entra a la aldea, no entra en el pueblo. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ahora, seguramente usted se está pensando, pues han pasado 4 días y todavía en casa de Marta y María hay un gentío, ¿verdad? Porque dice que había venido mucha gente de Jerusalén para consolar. Esta familia
no les dije esto antes, pero esta familia era una muy buena familia, tenía aparentemente muy buenas relaciones y muy posiblemente tenía muchas posesiones. Lázaro probablemente era un empresario y había reunido en su vida muchos amigos, así que había venido mucha gente para el sepelio de Lázaro, pero habían pasado 4 días. Cuando uno estudia un poquito más esto, porque cuando usted está leyendo eso dice, pero ya va, han pasado 4 días, ¿qué hace esa gente allí? Ya debieron haberse ido a su casa. Bueno, los funerales en ese tiempo no funcionaban como funcionan el día de hoy. La gente duraba 7 días en casa de la familia y estaban allí para consolar, para quedarse con ellos y acompañarles, seguramente para cocinar, hacer los oficios de la casa, porque la gente estaba en su dolor. Así que más o menos duraban unos 7 días estos funerales. No es como hoy que venimos y estamos en el funeral un ratito y la gente, pues cuando voy a terminar el funeral, pues tengo que ir a esa otra reunión, ¿verdad? Todos estamos así en el funeral. Allí no funcionaba así, la gente se quedaba 7 días. Siendo como yo soy, al segundo día les digo, pues yo sé que tengo dolor y todo, pero deberían irse a su casa ustedes. Versículo 32. María, cuando llegó donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole, y aquí encontramos otra vez la misma expresión que Marta le dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo me imagino a Marta dando vueltas por la casa y diciendo, si Jesús hubiese estado aquí, no hubiese muerto Lázaro. Porque es que sí. Y María lo tenía en la mente. Y se habían hablado una a otra, si Jesús hubiese estado aquí, Lázaro no había muerto. Eso es lo que repiten ambas, ¿verdad? Cuando se encuentran con Jesús. Versículo 32. Jesús entonces, y esta parte es importante, voy a hacerlo lentamente. Yo estoy corriendo por el tiempo, pero voy a hacerlo esto lentamente. Al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Encontramos en el versículo 35 el versículo más corto de la Biblia. Juan 11:35, lo aprendí desde que era niño, tenía como 8 años. Fue el versículo más corto que se encuentra en la Biblia, solamente 2 palabras. Jesús lloró. Y yo siempre pensé de niño, y cuando nos cuentan estas historias en la escuela bíblica dominical, yo pensé que Jesús había llorado por Lázaro. Pero, y si usted pensó eso desde que leyó esta historia bíblica, hoy quiero decirle que no exactamente. Jesús no llora exactamente por Lázaro, aunque esté incluida esa situación. Y ya se lo voy a explicar. Jesús dice, versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, se da cuenta que Juan describe esta escena de una forma muy especial. Juan dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego encontramos esa expresión tan corta, Jesús lloró. Otras versiones de la Biblia dicen que Jesús se conmovió profundamente y se turbó. Pero entonces, cuando nosotros vemos esta escena muy emotiva, y Juan usa estas palabras para describirla, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente Jesús está llorando por la muerte de Lázaro? ¿Realmente por qué, si había esperado que Lázaro muriera, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿llora solamente por la muerte de Lázaro o hay algo más importante por lo que Jesús está llorando? Tenemos que hacerle esa pregunta al texto bíblico, porque yo no sé lo que usted pueda pensar en esta mañana, pero cuando yo analizo este texto de la Biblia, yo no veo a un Jesús hipócrita que espera 2 días a que la salud de Lázaro se agrave y luego se va a Judea para que Lázaro muera y luego viene a llorar. Yo tengo que preguntar, entonces, ¿por qué Jesús llora? Entonces, ¿por qué Jesús se conmueve profundamente en su espíritu? El verso 37 es importante para entender qué hay en la mente de Jesús. Otra vez, 35 dice, Jesús lloró, y miren lo que la gente que está allí
está pensando. Algunos piensan que Jesús amaba a esta familia, pero hay otra gente que critica a Jesús y dice, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces yo tengo algunas preguntas para ustedes en esta mañana. ¿Será posible que Jesús llora por algo más? ¿Hay algo más importante y más grande que la muerte de Lázaro por lo que Jesús está sufriendo en su interior? ¿Será que Jesús se conmueve más allá de la muerte de Lázaro y el dolor que sus hermanas están experimentando y los amigos que han venido que se conduelen de la muerte de Lázaro? ¿Será que Jesús llora por un dolor más grande? ¿Será que Jesús llora por el sufrimiento de la humanidad? ¿Será que Jesús llora por la tragedia del pecado que trajo la muerte física a la humanidad? ¿Será que Jesús entonces, sus entrañas se conmueve profundamente porque Jesús ve a la gente sufriendo y no era el plan de Dios que la humanidad viviera de esa manera? Yo creo firmemente que Jesús llora por el dolor de la humanidad, no solamente por el dolor de María y de Marta. Jesús llora por el sufrimiento de la humanidad. Jesús llora porque nosotros tenemos que sufrir en este mundo, porque nosotros tenemos que padecer enfermedades. Jesús llora porque el plan de Dios no era que el hombre muriera. El plan de Dios no era que la humanidad viviera en sufrimiento y en dolor. El plan de Dios no era eso. Por eso yo creo que Jesús llora profundamente por el dolor de la humanidad. Jesús mira los rostros de las personas y sabe que sufren. Y por eso Jesús, dice el versículo 38, una vez más, profundamente Jesús está conmovido y va al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, está descompuesto. El cuerpo ha entrado en un proceso de putrefacción y dice, porque es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos al cielo, y aquí nos vamos a dar cuenta que Jesús no solamente está pensando en Marta, en María y en Lázaro que está dentro de ese sepulcro. Dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿quién? Por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Se da cuenta que Jesús no solamente está pensando en Marta y en María, y aquí encontramos el segundo propósito. Jesús quería fomentar la fe de sus oyentes. Si se dan cuenta, la historia, como Juan nos las está narrando, nos dice que había venido mucha gente para visitar a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Entonces mucha gente había estado allí durante esa semana con ellos, y Jesús también tiene su mente en estas personas que están en ese lugar. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejad de ir. Entonces Jesús está pensando en la fe de estas personas que vinieron, que están allí. Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y eso fue lo que ocurrió. El versículo 45 de Juan 11 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, que habían venido para consolarla, viendo a Lázaro salir de la tumba después de 4 días de estar sepultado, después que el cuerpo había entrado en un proceso de descomposición y la vida regresa a él, viendo esta señal, dice, muchos creyeron en él. Entonces, amados hermanos, aquí lo que estamos viendo es que Jesús está sufriendo por el dolor de la humanidad. Jesús está interesado en nosotros que tenemos que padecer enfermedad, que tenemos que sufrir temores, que tenemos miedo a la muerte, que sufrimos depresión, que sufrimos situaciones en la vida. Y le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes están listos para irse hoy? Digo, para el cielo. No para irse dentro de un rato a almorzar en algún restaurante aquí.
sino para irse al cielo, ya. Usted diga, sí, yo me voy después de usted, no hay ningún problema. No queremos irnos porque no estamos listos para irnos. Esa es la verdad. Y les cuento, mire, cuando yo estuve muriendo por COVID, yo sí estaba listo, sabía que iba a ir al cielo y todo. Yo sabía que me iba a ir a la presencia de Dios, pero le decía al Señor, déjame un poquito más. Mis hijos están muy chicos todavía, yo los quiero criar. Quiero por lo menos que se casen. No importa que no vea a los nietos, pero por lo menos que se casen. Dame unos años más de vida. Porque hermano, uno dice así porque está así sentado tranquilito aquí. Pero cuando estás en una cama y te dicen que te quedan pocos días para vivir, uno pide más. Pide más años. Y Jesús llora por eso. Jesús llora por el sufrimiento que tenemos que vivir en este mundo. Jesús sabe que duele. Jesús sabe que la ansiedad, el estrés, la depresión, las luchas con las que nosotros vivimos en este mundo son difíciles. Jesús lo entiende y Jesús llora por el dolor de la humanidad. Es por eso que Jesús hace esta declaración que trae esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero rápidamente le doy el tercer propósito y no voy a leer todo el pasaje, de versículos de 46 al 53, se los voy a resumir, porque la tercera razón que Jesús permite que esto ocurra es para facilitar su muerte. No solamente fortalecer la fe de sus discípulos y fomentar la fe de quienes oían, sino que Jesús está interesado en que los religiosos decidan matarle. Porque hay un propósito en todo esto. Mire lo que dice al final, en el pasaje otra vez del 46 al 53. Después de esta señal, después de este milagro de la resurrección de Lázaro, los fariseos y los saduceos se enteran de lo que Jesús había hecho y deciden que Jesús debía morir. Versículo 50, voy a leer desde el 51. Esto no lo dijo hablando el sumo sacerdote Caifás, sino que porque era sumo sacerdote, dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, dice el versículo 53, ellos decidieron que Jesús debía morir. Aquel día cuando Jesús resucita a Lázaro, los fariseos y los religiosos reunidos en concilio determinan y sentencian a Jesús a muerte y dicen Jesús debe morir. Si nosotros queremos seguir aquí en este lugar, ¿no? Porque es lo que dice uno de los versículos, mira lo que dice el versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es como que si tenemos aquí nuestro nicho, aquí nosotros estamos seguros, si mantenemos esto aquí, nosotros vamos a perdurar y vamos a prosperar. Si Jesús sigue predicando y sigue haciendo lo que está haciendo, la gente se va a olvidar de nosotros y lo va a seguir a él, y el imperio romano se va a dar cuenta que nosotros no tenemos ningún significado ni ninguna razón para estar aquí, así que es mejor que él muera y nosotros seguir sobreviviendo en nuestro sistema. Así que lo importante aquí es que aquel día ellos decretaron la muerte de Jesús y comenzaron a buscar una ocasión para matarle. Entonces, número 1, allí en sus notas, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y Él quiere darnos esperanza, por eso hace la promesa de la resurrección. La promesa de la resurrección, versículo 43 de Juan 11, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto, que tenía 4 días de muerto, sepultado, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. ¿Qué está ocurriendo aquí? Jesús está certificando con este milagro que Él tiene el poder sobre la muerte. Esperaba algún amén, por lo menos. Jesús está certificando con este milagro que la muerte no es el fin. Dios tiene el poder sobre la muerte. Miren, Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Hermanos,
la muerte física es una realidad que vamos a vivir. Todos vamos a pasar por allí, pero la muerte no es el fin para los seres humanos. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Nadie tiene poder sobre el viento para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. Ninguno de nosotros. Un día va a llegar. Un día nos tocará partir de este mundo y va a llegar cuando tenga que llegar. Es irrevocable, no lo podemos cambiar, solo debemos estar preparados, debemos vivir preparados para el día en que nos toque encontrarnos con nuestro Creador. Salmo 90, verso 10 dice, algunos llegamos hasta los 70 años. Quizá, dice Moisés, porque Moisés es el que está escribiendo este salmo, dice, quizá alcancemos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañan. Mire, hay algunos más fuertes que alcanzan hasta los 90 y algunos que rayan los 100 y algunos se han atrevido, pues han vivido bien, ¿verdad? Han comido bien y han vivido una vida saludable y pasan los 100. Pero Moisés dice, sin embargo, tantos años de vida solo traen problemas y penas. Mi mamá dice que la vejez es dolorosa. Tiene apenas 70, imagínense, espero que le falten unos 20. Pero Moisés concluye diciendo, pronto pasan y volamos. Un día vamos a partir. Ahora, miren, me encanta cómo Eclesiastés, Salomón describe la muerte, usando un lenguaje poético, usando poesía hebrea en Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7. Acuérdate de tu Creador, dice Salomón, antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polea del pozo. Todo esto es una poesía, es poesía hebrea. Dice otra vez, lo voy a leer. Antes que se rompa el cordón de plata, se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polea del pozo. Está traducido a nuestro idioma y tal vez no significa mucho para nosotros, pero palabras como romperse, cordón de plata, quebrarse, ¿se imagina una vasija de oro quebrarse? No, ¿verdad? Si fuera de cerámica, puede, ¿verdad? La suelta y se quiebra, pero usa este lenguaje poético, quebrarse la vasija de oro, se estrelle el cántaro contra la muerte y se rompa otra vez la polea del pozo. Lo que Salomón está describiendo aquí es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Eso es la muerte. Cuando se separa, cuando se rompe el cordón de plata. Y termina diciendo el sabio, diciendo, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. Y dice algo muy importante, dice, y el espíritu volverá a Dios, quien lo dio. Lo que está diciendo el sabio es que la muerte no es el fin. Sí, termina la vida física como la conocemos y el cuerpo humano de carne y hueso y células y sangre y fluidos se descompone, queda inerte, se descompone y vuelve al polvo de la tierra, dice el sabio, pero el espíritu no muere. El espíritu dice, vuelve a Dios quien lo dio. Y cuando leemos eso en Eclesiastés, tenemos entonces que remontarnos al libro de Génesis, al momento de la creación, porque dice Génesis capítulo 2, versículo 7, y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo de la tierra, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Otra traducción dice en un alma viviente. Lo que dice allí es que, y es interesante por cómo lo dice el libro de Génesis, lo escribe Moisés, recuerda la historia de la creación, Dios ordena y las cosas vienen a la vida. Dios dijo, produzcan los mares, y los mares produjeron, produzca la tierra, y la tierra produjo. Pero cuando Dios fue a crear el hombre, no dijo, produzca la tierra al ser humano, no.
Dios lo forma con sus manos. Pero no solamente lo forma con sus manos, sino que hace algo más importante. Y es que a ese muñeco de polvo de la tierra, Dios le dio algo de sí mismo. Porque dice el texto bíblico que Dios sopló en ese muñeco aliento de vida, y entonces en ese momento vino a ser un alma viviente, un ser viviente. Entonces, de algo de dentro de Dios mismo nos dio a nosotros la vida. Por eso el sabio dice que el cuerpo se descompone cuando se rompe el cordón de plata. Cuando se separa el espíritu y el alma del cuerpo, el cuerpo queda inerte y vuelve al polvo de la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, la muerte no es el fin. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Porque la muerte no es el fin, y nosotros lo sabemos. Nosotros vamos a dejar de vivir físicamente en este mundo, pero iremos a la presencia de Dios por toda la eternidad. Y otros irán al infierno. Tengo que decirle también eso en esta mañana, porque hay dos lugares en la eternidad, el cielo y el infierno. ¿Quién determina que usted va al cielo o va al infierno? No es nadie más sino su fe en Cristo Jesús. Si usted pone su fe en Cristo Jesús, entonces usted irá al cielo, a la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero si usted no quiere poner su fe en Jesús, entonces usted determina que su destino será un lugar de tormento por toda la eternidad. Hay dos lugares en la eternidad, el cielo y el infierno. Usted decide aquí a dónde va a ir. No va a ir al cielo por ser bueno, no va a ir al infierno por ser malo, porque de hecho todos somos malos. La única razón por la cual yo un día, no sé usted, pero yo el día que me vaya de este mundo iré a la presencia de Dios, es porque Cristo vive en mi corazón. Y Él murió en la cruz del Calvario para pagar mi maldad. Por eso un día iremos a la presencia del Padre. Por eso le animo en esta mañana a que usted ponga su fe en Cristo Jesús. Y le digo una vez más, no en una iglesia, no en un dogma de fe. Cristo Jesús es el Salvador, no en una tradición, no en una religión. La fe nuestra debe estar en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo vamos a ver la semana que viene. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amados hermanos, la muerte física no es el fin. Es solo una transición a la eternidad. Es solo una transición a la eternidad. Ahora, ¿por qué sentimos tanto miedo? ¿Por qué nos da tanto temor enfrentarnos a la muerte? Pues este es el mundo que conocemos. Estamos tan acostumbrados a vivir de este lado de la vida. Aquí están los seres que amamos, aquí está todo lo que hemos construido, y por eso nos aferramos a las cosas de este mundo. Pero no es el fin. La muerte no es el fin de la existencia, es solo una transición a la eternidad. Número 2, rápidamente allí en sus notas. La promesa de la vida eterna. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús no solamente nos da la promesa de que la muerte no es el fin, sino que nos asegura que hay vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Juan 14:6, Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vamos a ver a qué se refiere Jesús con vida eterna. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, tenemos una promesa que sostiene nuestra fe hoy, mañana y siempre. Un día estaremos en la presencia del Señor, en las moradas que Él fue a preparar para nosotros. Hay una canción de Estanislao Marino que cantaba una canción que fue muy bonita y muchos cristianos la cantaron por muchos años, no sé si usted la recuerda, y decía, más allá del sol,
Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿La recuerdan? ¿Se atreven a cantarla conmigo? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Hermanos, tenemos un lugar en el cielo. Hay una promesa que sostiene nuestra fe, que ha sostenido la fe de millones de cristianos en toda la historia. Hay un lugar preparado para nosotros. La muerte no es el fin. Él fue a preparar lugar para nosotros. Y estas palabras consolaron a los cristianos en el primer siglo y durante los siglos en toda la historia. Y nos siguen consolando a nosotros el día de hoy. Tenemos un lugar que Él ha preparado para nosotros. Y miren lo que escribió Pablo a los Corintios. Sabiendo que Él resucitó, dice así, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Versículo 16. Por tanto, no desmayemos, hermanos, no nos desanimemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo de carne se va desgastando, el interior, nuestro espíritu, nuestra alma, no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, aunque nuestro cuerpo se deteriore, aunque ya la fuerza no sea la misma, y nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando damos un brinquito por ahí, que tenemos que hacer algún esfuerzo físico, nos damos cuenta que ya no tenemos la misma fuerza. Se va deteriorando nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestro ser interior, nuestro espíritu se renueva día en día y nos fortalece la promesa del Señor, que donde Él está, nosotros un día estaremos con Él. Número 3, rápidamente ahí en sus notas. Jesús hace una pregunta y es la pregunta de la esperanza. Le dijo Jesús, yo soy la pregunta de la esperanza, para los que están tomando notas. Número 3, la pregunta de la esperanza. Y dice así Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? La pregunta es para usted el día de hoy y para mí. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? Marta le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Se da cuenta? La fe, la fortaleza de la fe? Marta expresa su fe y es la pregunta para usted. Le tengo esa pregunta el día de hoy. ¿Cree usted esto? ¿Está su fe puesta en Cristo Jesús? ¿En quién ha depositado su esperanza? ¿En una tradición? ¿En una religión? ¿En un dogma de fe? ¿En una iglesia? ¿En un pastor? Su fe debe estar puesta en Cristo Jesús, en las promesas de la palabra del Señor. Debe estar puesta su esperanza en Cristo Jesús. Un día, amados hermanos, estaremos en la presencia del Señor. No porque hemos sido buenos en este mundo, sino porque el Hijo de Dios vino, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vamos a orar. Les invito a estar en pie en esta mañana. Jesús es la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No tenga temor. No se afane por las dificultades y por las luchas. Tenemos más allá del sol un hogar, bello hogar, más allá del sol. Vamos a orar.